Me imagino que te has sentido atrapada o atrapado en este ciclo infinito de intentar hacer un hábito, pero fallarlo. Juntar todas tus ganas, tu energía, intentarlo de nuevo, pero fallarlo igualmente. Y la verdad que el éxito en tus objetivos no depende mucho de la energía ni la motivación que utilices y tengas, lamentablemente, sino más bien de la metodología y la estructura que le des a estos hábitos. Pero existe una herramienta, una metodología muy sencilla que nos va a permitir aprovecharnos de estos hábitos buenos que ya tengas e incluso de los hábitos malos que tengas adquiridos para poder implantar estos nuevos hábitos que quieras tener de una manera más fácil y rápida. Hoy te voy a revelar cuál es el secreto del tren de hábitos, o también como se conoce el encadenamiento de hábitos, que nos va a permitir fácilmente adquirir cualquier hábito que se te ocurra. El concepto de encadenar hábitos o el tren de hábitos, como a mí me gusta decirle, es una herramienta realmente poderosa porque nos permite tomar la rutina o aprovecharnos de la rutina diaria que tienes para poder ir implantando nuevos hábitos de una manera mucho más sencilla. Para que te quede claro, imagina un tren y que cada vagón es un hábito, tanto existente como un hábito nuevo que quieres implantar. Entonces la única forma de que este tren avance en conjunto es que cada vagón esté conectado uno con otro. O sea, que cada hábito existente que tengamos lo podamos acoplar con un nuevo hábito que queramos adquirir. De esta forma, cada uno impulsa al otro y es mucho más fácil avanzar en nuestros hábitos diarios. En vez de tener hábitos aislados, tratando de luchar día a día por lograr uno, lo que hacemos es que al hacer uno se desencadena el otro y todo es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, si ya tienes un hábito adquirido de lavarte los dientes todas las mañanas a la misma hora, de la misma forma, va a ser mucho más sencillo agregar un hábito extra como tomar un sorbo de agua después de este hábito, porque obviamente ya lo tienes implantado y además es muy similar. No cuesta nada ya agacharse y tomar un vaso de agua o un sorbo de agua. Esta técnica la verdad que tiene muchos beneficios. El principal y el más obvio es que reduce mucho la fricción. Como ya tenemos hábitos implantados, es mucho más fácil agregar otro nuevo. ¿Por qué? Porque ya rompimos la inercia, ya estamos en el ruedo, ya estamos haciendo algo, entonces hacer un poquito más de esfuerzo no es tan difícil. Lo segundo es que crea un efecto dominó, igual un poco de culpabilidad, porque una vez que empezamos a hacer uno de los hábitos del tren, no vamos a estar tranquilos hasta haber terminado todo el tren completo. Entonces nos permite aumentar mucho la disciplina y la constancia. Y tercero, la verdad es que te permite de una u otra forma empezar a ahogar los hábitos malos o aprovecharnos de los hábitos malos. Porque imagina que todos los días te levantas, te despiertas a la misma hora con la alarma del teléfono. Entonces lo primero que haces es tomar tu teléfono de la mesa de noche y empezar a scrollear infinitamente. Pero ¿qué pasaría si al lado de tu teléfono pones un vaso de agua ahí en la mesa de noche? Obviamente apenas te despiertes vas a ver el vaso de agua, entonces la inercia es mucho más fácil de romper, es mucho más fácil llegar y tomar un vaso de agua evitando que tomes el teléfono inmediatamente. Y así podemos ir reforzando los hábitos buenos sobre los malos. En mi caso particular, y para que quede claro lo que es un tren de hábitos, apenas suena la alarma en la mañana, la apago obviamente y me levanto inmediatamente, como resorte. Y esto lo logré dejando mi teléfono lejos. Obviamente el teléfono no está en la mesa de noche, porque si estuviera ahí, apenas me levanto, obviamente lo primero que haría sería scrollear infinitamente. Todos lo sabemos y todos lo hacemos. Entonces luego de esto lo que hago es ir a hacer ejercicio algunos minutos, aprovecho que ya rompí la inercia y estoy ahí descansando luego del ejercicio para meditar, 5 minutos al menos. Posterior a esto, como ya estoy sudado por el ejercicio, voy y me ducho con agua fría en las mañanas y aprovecho el impulso luego de estar vestido para tender mi cama inmediatamente. Así, este tren de hábitos me permite estar listo y poder ir a disfrutar mi desayuno tranquilamente. Quizás este tren de hábitos pueda sonar difícil para algunos, pero la verdad es que he ido agregando hábitos con el paso del tiempo y por eso se ha ido complementando mucho más. Y es más fácil día a día hacerlo. Lo más difícil es justamente empezar el primer hábito, que es levantarse inmediatamente. Pero una vez que lo haces, todo se desencadena y empiezan a desencadenarse el resto de hábitos de una manera mucho más fácil. Así que te recomiendo 100% tener tu tren de hábitos durante la mañana o durante tu día. Entonces te dejo aquí un proceso sencillo para que puedas empezar a establecer tu tren de hábitos.
Y el primer paso sería que enlistes todos los hábitos que ya tienes adquiridos, que te salen por naturaleza durante el día a día, para que podamos anclarnos en estos. Y en segundo lugar, el segundo paso sería que enlistes también todos los hábitos nuevos que quieres realizar, para que en el tercer paso podamos empezar a encontrar puntos de conexión entre los hábitos existentes y los nuevos que quieres adquirir. ¿Cómo sería más fácil unirlos uno después de otro? Por ejemplo, si normalmente haces ejercicio, podrías adquirir un nuevo hábito que sería la meditación después de hacer ejercicio, aprovechando que estás descansado, ¿no? Intentar hacer 1 o 5 minutos de meditación. Otro hábito también que puedes hacer es que si te gusta, por ejemplo, tomar café o té durante las mañanas y quieres adquirir el hábito de escribir en un diario, podrías aprovechar esa instancia de tomarte tu taza de café escribiendo un par de párrafos, palabras, de tal forma de que no solamente nos aprovechemos del hábito de tomar café, sino que también este café sea una pequeña recompensa para ti de poder haber escrito lo que querías escribir en un día. El cuarto paso es mucho más sencillo y es simplemente que empieces de a poco. Siempre lo digo en todos mis videos de que no sirve de nada empezar en grande, porque lo que vamos a hacer es matar nuestra motivación. La idea es que empieces de a poco y por lo tanto empieza a sumar pequeños hábitos a tu tren uno tras otro, y a medida que vas teniendo éxito, que va siendo gratificante, justamente ahí puedes ir incluyendo otros. Y quinto es que refuerces tu tren. Y a esto me refiero a que tengamos señales, ¿no? Que nos pongamos recordatorios en el teléfono, en aplicaciones como Todoist, por ejemplo, o pequeños papeles en ciertas partes que nos vayan recordando lo que tenemos que hacer. Volviendo al ejemplo al principio de si te estás lavando los dientes, por ejemplo, puedes poner un pequeño papelito en la pared o en el espejo que diga toma un sorbo de agua. Es ridículo al parecer en un comienzo hacer algo así, pero créeme que va a evitar que se te olvide y empieces a reforzar este tren de hábitos. Tener un tren de hábitos evita que fallen los nuevos hábitos que quieres adquirir, pero también permite que los hagas de manera inconsciente. No te das cuenta de lo que estás haciendo, simplemente es algo normal, natural para ti una vez que los adquieres. Lo más loco de esto es que una vez que empieza a andar el tren, es muy difícil frenarlo, es muy difícil que falles. ¿Por qué? Porque es algo inherente a ti, como te digo. Incluso te vas a sentir extraña de no hacer uno de estos hábitos. Quizá te vas a sentir hasta culpable, porque es algo tan intrínseco a ti ahora que necesitas hacerlo, es parte de ti. Déjame en los comentarios qué hábitos vas a comenzar a encadenar, y si te gustó el video, obviamente deja un like, compártelo con más personas, pero sobre todo suscríbete y activa la campanita, porque si no te suscribes, es lo más importante, probablemente voy a quedar en el abismo, en la vorágine de todos estos videos que tienes en el inicio en YouTube, y quizá nunca más me vas a encontrar. Así que suscríbete, que es lo más importante, y te dejo también por acá un video para que podamos seguir conversando y aprendiendo juntos.